En julio de 1977, María de las Mercedes Argañarás y Tomás Fresneda fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado. Tomás integraba la gremial de abogados, representaba a trabajadores y a gremios. Tenían 2 hijos, Ramiro de 4 años y Martín de 2. Cuando la pareja fue secuestrada, esperaban al tercero. Debió haber nacido durante el cautiverio de su madre. Sus 2 hermanos están buscándolo. ¿Esperás encontrar a tu hermano o tu hermana? Sí, es la materia pendiente que tenemos como familia y como seres humanos. Es inconcebible para mí seguir tranquilo en la vida sabiendo que tengo un hermano o una hermana viviendo por ahí que no ha tenido el derecho de que le den la identidad, le han quitado la identidad y no ha tenido la posibilidad ni el derecho a reencontrarse con su sangre, ¿no? Bueno, de ahí te viste. Recordaste Sin lo canas. que pasó. Sí, claro, estás muy transformado, Sin te ves muy canas, distinto. sí. ¿Cómo pasó los Te años? veía mirarte fijamente con el mismo discurso, ese mismo reclamo de poder encontrar a tu hermano. Sí, Y en un momento donde arrancaba todo, ¿no? arrancó hace mucho, ¿no? Sí, pero ahí empezaba la cuestión de la justicia. Sí, Después lo que pasa cuestionamos, que ¿no?, si llegó tarde o no. ahí yo sentí ¿viste cuando sentís que este es el momento? Yo estaba convencido que ese era el momento que lo iba a encontrar. Y cuando yo fui secretario de Derechos Humanos de Nación, que estaba a cargo de las políticas de Estado de la Argentina en materia de derechos humanos, en particular de CONADI, realmente hice todo lo que estuvo a mi alcance para acelerar. Identificamos 11 nietos, 11, el de Estela, de Carlotto. Sí. Y no encontrar, o sea, nunca pude, porque también es muy difícil saber cuál fue el destino de ellos, ¿no? Muy difícil porque no tenés hipótesis cierta de investigación, porque incluso cabiendo la posibilidad que le hayan matado a mi vieja embarazada, generalmente el plan sistemático implicó que los cuidaban, y de hecho a mi vieja la cuidaban Claro, para que tengan, y para después que tuviera el bebé. la tiran en los vuelos de la muerte a mi vieja. Yo sé que nació, el punto es que seguir las pistas es un tema pendiente, de Estado, es un tema pendiente de una sociedad que de ninguna manera puede dormir ni descansar en paz teniendo semejante ausencias. 300 hermanos que han robado, que han arrancado sus familias como botín de guerra. Es demasiada tragedia como para no seguir buscando. Hoy estuve justo con Sonia Torres, fui a verla, a Sonia, estuvimos conversando bastante. Y justamente tiene que ver con cómo resignificamos los nuevos tiempos, 40 años de democracia, y también empezamos a pensar de los nuevos horizontes, ¿no? Pero claramente la búsqueda es la misma, los años no son los mismos. La Argentina no es la misma y lo que hemos perdido es irremediable. O sea, el tiempo que ha pasado, en los cuales se me pasó la infancia tan rápido, la adolescencia fugaz, una juventud que aún la conservo, pero con mucha necesidad de detener el tiempo, abrazar a mi hijo y repararme como un juguete roto, porque en definitiva, cuando veo a mi hijo, de alguna u otra manera ha sido la mejor manera de poder reconciliarme con la vida, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 6. Tuvimos que enfrentar situaciones que para mí siempre fueron inevitables, ¿no? No sé si fui tan consciente de que todo lo que fui haciendo iba a terminar en determinado lugar, ¿sí? No había Frente a Videla y frente a anhelo. Menéndez. ¿Nunca te imaginaste ese momento? Porque elegiste una carrera, No, si la me elegí imagino, para eso. marcado, pero pero también por el legado de tu papá. Me imagino que el ejemplo de la lucha por los trabajadores... es como los futbolistas, los pibes que llegó. jugaban al fútbol de chico, Sí. ¿sí? Y que podés soñar con ser algo. Pero si llegás a ser un jugador que está en primera, decí en qué momento mirás por el espejo retrovisor de tu vida
¿no? Y decís en qué momento lo logré y lo logramos, pudimos. Fue necesario y después llegar a la conclusión que era irremediable. Inevitablemente ellos provocaron de que nosotros tengamos que crecer, educarnos al desamparo y al despojo del Estado que no nos acompañó, pero sí fuimos educados para el amor por parte de nuestros tíos, nuestros familiares, jamás para la venganza. Y en ese sentido, sí, claramente cuando uno ve un poquito los cuadros de su vida, las fotos de su vida, cuando ve a ese niño que no sabía qué iba a hacer, qué iba a pasar, y claramente me veo hoy ya cerca de los 50 años, veo que hicimos todo lo que más pudimos, pusimos todo y logramos mucho. ¿Alcanza? No lo sé. Lo que sí sé, porque la pregunta es si alcanza para la democracia, para que no se repita nunca más, y si alcanza para ser feliz. ¿Te haces esas preguntas? Pero claro, todos los días de mi vida. Me alcanza para ser feliz, es la primera respuesta. Puse todo. Si en algún lugar estarán mis viejos, mi hermano, van a saber que yo hice todo lo posible, que intenté hacer todo. Y más, hasta perder salud, hasta perder un montón. Y tampoco es una cosa individual, ¿no? Por lo tanto, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias de los tiempos de la historia que nos tocó vivir, que me tocó vivir. Tuve el coraje y quizá la inteligencia y quizá el amor necesario como para llevar adelante esto sin que realmente me destruya. Porque ser abogado de las víctimas, siendo víctima durante tanto tiempo y después ser secretario de Derechos Humanos de la Nación, ser representar al país, a la Argentina, en las políticas de derechos humanos y en un gobierno que me enorgullece haberlo estado, ¿sí? Primero Néstor y Cristina, pero por sobre todas las cosas yo estuve hasta el 2015 con Cristina. Sí. Y que realmente poder ser nosotros quienes nos empecemos a reparar, ¿no? Y eso ha sido muy importante para mí. Conocer el mundo, también viajar por el mundo, llevando adelante el caso argentino, la experiencia de lo que nos pasó, y de repente se aparece la ausencia, que todos los días me dice no terminaste. Porque yo no sé dónde están mis viejos, no sé dónde está mi hermana. Sabemos de muchos ya. Pero bueno, cada historia es una historia cara en sí mismo para los argentinos, ¿no? Hablabas de momentos que jamás te imaginaste estar protagonizando, momentos importantes para la historia del país. Y vamos a repasar uno que tiene que ver con los alegatos en el juicio en el 2008. ¿Te volvés a ver también 15 ahí? 15 años pasó ese juicio, a ver. Sí. Me da miedo. Lo recordamos. Doctor Fresneda, escuchamos entonces sus conclusiones. Señores jueces, venimos en la oportunidad que nos confiere el artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación a desarrollar nuestros alegatos de bien probado y a sostener la acusación que hemos realizado oportunamente. Y también venimos en representación de todos aquellos, señores jueces, de todos aquellos que no llegaron a esta audiencia, que no llegaron a este momento tan esperado por tantos familiares, por tantos amigos, por tantos compañeros, por tantos seres queridos que se nos quedaron en el camino. 25 años hemos esperado para llegar a este momento. Es así, señores jueces, que hemos escuchado en el desarrollo de esta audiencia palabras que ni siquiera el horror o el dolor, como dijo una testigo aquí, pueden alcanzar para llegar a comprender las crueldades que hicieron estos hombres. Y hablamos de crueldades porque no queremos deshumanizarlos, porque no comprendemos el momento en que estos hombres han cometido estos delitos, estos aberrantes delitos que tanto dolor nos ha causado durante años. Y son los mismos que lamentablemente han llevado el uniforme del general San Martín y de Belgrano
lo han mancillado a ese mismo uniforme, lo llenaron de sangre sus propios compatriotas. Bueno, ahí viajamos un poquito en el tiempo, recordamos ese alegato, ahí con Oroz. ¿Qué sentiste al verlos por primera vez cara a cara, a Menéndez y a Videla? Que no existe lo imposible. Ese fue el primer pensamiento que se te cruzó. Finalmente el día llegó, que parecía que no iba a llegar. Hubo una experiencia anterior en los años 80 del juicio que no fue, que ya estaba al otro día iba a ser la audiencia y llegaron las leyes de impunidad y lo comprendió el tema del indulto sin haber sido condenado. Por lo tanto, siempre existía esta idea, ¿viste?, de que apenas estemos por empezar el juicio, no sé, iba a caer un rayo, se iban a ir, iba a poner una bomba, pero era muy improbable llegar a ese momento y que el juicio comience. Y mucho más, lo que más me impactó, que yo ahí me emocioné en el final del juicio, cuando es la sentencia, ¿sí? Y Jaime Díaz Gavier dice: el juicio ha terminado. Esa frase, el juicio ha terminado, el juicio ha terminado, el juicio ha terminado. Yo me acuerdo que me tiré en el escritorio así con las fotos, las abracé y dije: empezamos. Pero lo impactante, lo más impactante que me pasó en ese juicio, que lógicamente después 2 veces ya no se te repiten los impactos, ¿no?, que fue verlos sentados ahí. Cuando nosotros entramos primero, las partes, y después empiezan a entrar los responsables, y verlos al frente nuestro, ahí donde dije: los capítulos de la historia son muchas veces resultado definitivamente de la lucha. Vos sabés, Martín, trato de también ponerme en tu lugar por esto de realizar una tarea, en el caso tuyo de abogado, de estar ahí, ¿no?, llevando adelante esta causa. Y a la vez también la profesión a uno lo embiste como para poder tratar de dejarlo personal de lado, porque creo que debe haber sido muy difícil dejar el Martín persona, el Martín que sufrió la desaparición de sus papás, al Martín que lleva adelante el juicio. Vos sabés que... ¿Te cubriste ahí con esa coraza del derecho en ese momento? No solamente el derecho, sino de mi estética, de mi mirada, de mi ceño fruncido todo el tiempo, de mi mirada sin bajársela a nadie, de una seriedad el cual yo nunca lo fui. O sea, de alguna u otra manera creo que construí un personaje de mí mismo, que después con el tiempo me pareció que, no voy a decir despreciable el personaje, pero sí un personaje que claramente no tenía que despojar un montón de cosas. Yo andaba con 2 custodios todo el tiempo, durante años estuve con 2 custodios. Caminando por la calle, durmiendo, me cuidaban de la terraza, me cuidaban de acá, tuve amenazas de muerte, un montón. ¿Sentiste miedo en algún momento? El miedo siempre lo sentí. ¿Siempre? Siempre. Porque aparte el miedo es un recurso fantástico que tenemos los seres humanos. Y yo trato de aprender de los miedos, ¿no? Yo creo que esa condición fue suspendida, sin duda. Yo me preparé psicológicamente. Me preparé con una profesional psicológicamente. Y hasta que llegó un final, en el cual la víctima le ganó al abogado. En el juicio a Videla, octubre del 2010, alegatos que yo te contaba recién que le incriminé a Videla la frustración de miles y miles de compatriotas y argentinos que creíamos en un ejército popular, que creíamos en una idea de patria soberana y justa, que creíamos... Esa parte lo digo también en el primero, ustedes que mancillaron el uniforme del general San Martín. Lo que me pasó con el juicio a Videla es que Videla era el responsable directo, esa vinculación con los de mis viejos
no pude disociarlo. Era el rostro Era el de la rostro tragedia de tu la- familia. Exactamente, exactamente. No me pasaba tanto con Menéndez y con todos los otros, pero lo de Videla sí, vos sabés, y ahí te cuento una anécdota porque fue una parte en la cual yo siempre tenía un temple, incluso mayor que el de Claudio, que Claudio es un tipo efervescente en sus cosas, pero yo era una persona muy equilibrada en los juicios. Incluso con mucho respeto los trataba a los imputados. Me pasa que yo le había indilgado a Videla eso. Y ese niño que creyó también en Malvinas, ese niño que llevó chocolate, mandó carta a los soldados, ese. Y todas esas mentiras en los capítulos de la historia, que a la postre nos dio la pauta que nos tocaba ser una generación que necesariamente iba a juzgarlo ética y moralmente y políticamente. Y cuando son las últimas palabras de Videla en ese juicio, mirándome, yo estaba a la misma distancia que estoy con vos. Dice, si fuimos crueles, no lo duden. No tuvimos otra opción más que serlo. Estaba algo así como la patria en juego y tuvimos que utilizar estos métodos porque no existían otros. Y termina diciendo, seremos nosotros los verdugos en la historia, sean ustedes hombres libres. Me generó como una reacción corporal que yo siempre la mantuve con mucha fuerza para adentro, pero la verdad que en ese momento, uno de los pocos momentos que yo sentí mucha bronca, no odio, pero mucha bronca. Y ahí me empecé a dar cuenta que empezaba a cerrarse mi capítulo de abogado de los juicios, porque nadie puede representar a las víctimas con mucha bronca, ¿no? Entonces ahí terminó ese juicio y les anuncié a mis compañeros que se terminaba mi ciclo. Porque tuve que salir, me fui al baño, me lavé la cara, palpitaba. En un momento sentí, con mi juventud en ese momento, una distancia de 2 metros y hasta empecé a pensar cómo puede ser de que la racionalidad del hombre, y fíjate vos, esos son los músculos de la democracia, ¿no? ¿Cómo puede ser? A 2 metros tengo el tipo que me arruinó la vida y la arruinó a miles y miles y miles. Bueno, esos pensamientos perturbados son los que me llevaron al menos a ser consciente que debía ser responsable, ¿no? Y que ya había cumplido un ciclo, pero no, yo pensé que había cumplido un ciclo al poco tiempo de secretario de Derechos Humanos de la Nación. Así que bueno. Es muy fuerte realmente lo que viviste y también ver, como decís vos, entre 2 personas, 2 seres humanos, y que esa persona siga persistiendo en su argumento, ¿no? Lo que te respondió Videla era seguir estando en esa misma línea a pesar de que la realidad, a pesar de todo el dolor, él seguía convencido de eso. Sí, sí, sí. Fuerte como de ser humano a ser humano, poder empatizar. Eso que yo intenté en algún momento, sé que muchas veces pensaba, porque yo en ese momento pasaba más horas compartiendo con ellos el juicio que con mi compañera. Es desquiciante. Entramos a las 8 de la mañana, salíamos a las 8 de la noche. Claro. Entramos en el túnel del tiempo de la tragedia. Y por ahí yo los veía y los miraba a los ojos, así decía, nadie nace un criminal de lesa humanidad. Y la reflexión necesaria, que es la que debemos seguir haciendo, y más aún a 40 años de democracia, ¿cuán responsables somos todos de generar ese tipo de sujetos y actores políticos que vienen a expresar algún nivel de representatividad y legitimidad para hacer lo que hacen, ¿no? Porque en un momento en el alegato yo digo crueldades, no monstruos, porque es deshumanizarlo y quitarle la naturaleza humana, porque esto lo hicieron argentinos contra argentinos, no fueron monstruos, ni demonios, ni nada de eso.
fueron argentinos y nadie nace criminal. Ese pibe que fue de 5 años, Menéndez tuvo 5 años y todos ellos crecieron, imaginaron un final así. Qué buena pregunta que estás haciendo, Martín. Momento de hacer otra pausa. Dale. Muy breve y muy cortita, y a la vuelta seguimos charlando.